él le dijo: Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Este es el siervo, hablando del siervo. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso a Acab, y vino entonces a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? En otras versiones dice: ¿otra vez tú, profeta? ¿Eres tú el causante de que el pueblo entero esté en desgracia? ¿Eres tú, profeta, el que por ti, por tu boca, es que el pueblo está pasando y atravesando por una sequía? No ha llovido en meses, no ha llovido en un tiempo. ¿Y sabes qué? Que tú eres el causante. Y dice aquí: y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa, dejando los mandamientos de Jehová, siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Es decir, Elías le dijo: reúne a todo el pueblo y reúne a los profetas, ¿sí? A los 450, y subamos al monte Carmelo. Y entonces dice que el rey Acab convocó a todos los hijos de Israel, los llamó y les dijo: es necesario que subamos al monte, sí, porque sé que algo va a pasar. El profeta habló y hay que obedecer. Y entonces ellos fueron, y es ahí a donde Elías los confronta y les dice: acérquense. Y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo, pueblo, van a estar con un pie aquí y con un pie acá? ¿Hasta cuándo van a adorar al Dios verdadero y hasta cuándo van a dejar de adorar a los dioses falsos? Y dice que el profeta Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Cuántos profetas de Baal habían? 450. ¿Y cuántos profetas de Dios? Uno. Y dice: denos pues, aquí es a donde le da la instrucción, y le dice: denos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Invocad luego, versículo 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. En otra versión dice: que así sea. El profeta había reunido a todo el pueblo de Israel, junto con el rey, sus profetas y todos ellos. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías les dijo, los confrontó: hemos pasado por sequía, hemos pasado por tantos meses, años de que no ha llovido, pero no ha sido por mi causa, sino ha sido por causa misma de ustedes, porque dejaron de adorar al único Dios verdadero y se fueron en adoración tras los Baales, tras dioses ajenos, tras dioses que solamente trajeron sequía a su vida, trajeron sequía al pueblo, trajeron sequía al reino.
Y el profeta Elías, él sabía a qué Dios le servía. Él conocía perfectamente el Dios verdadero, que él haría grandes cosas. Por eso fue que el profeta se atreve a decirle al pueblo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer un altar. Ustedes van a hacer su altar a sus dioses. Yo voy a hacer otro altar al Dios verdadero. Y el Dios que haga descender fuego sobre el altar, ese será el Dios. Mire qué prueba. Y dice la palabra de Dios, a mí me encanta. Yo cuando estaba leyendo esta historia, en verdad que yo decía: Padre, no estamos fuera de lo que hoy en día muchas veces está pasando. Pensamos y decimos: eso fue en el tiempo de Elías. Ya hoy en día solo adoramos al Dios verdadero. Pero sabes una cosa, que últimamente yo me he encontrado con mucho pueblo que dice de labios honrar y respetar a Dios, pero dice la palabra en el libro de Oseas que su corazón está muy pero muy lejos de la presencia verdadera del Dios vivo. Yo me he encontrado últimamente con gente que dice profesar creer en Dios, en el Dios único, pero sabes una cosa, está tras ídolos, está tras dioses ajenos, está tras cosas que simplemente han traído destrucción a su vida, han traído sequedad, han traído quizás hasta yo pudiera decir mortandad espiritual, porque están más secos que un palo. Pastora, ¿cómo me doy cuenta? Fácil. Porque cuando tú vienes a la reunión, a la casa de Dios, o aún en tu casa, mira, siempre va a haber una alabanza al Dios verdadero. Tu vida va a estar conectada al Dios único. Sabes, cuando tú tienes vida, la vida que viene de parte de Dios, tú vas a empezar a producir en tu vida frutos, evidencias. Pero cuando alguien no pasa tiempo con Dios, su vida simplemente está seca. No quiere alabar a Dios. No quiere exaltar a Dios. No quiere hacer realmente lo que Dios espera que tú y yo hagamos por Él. No lo hacemos. Y entonces empezamos a ver cómo poco a poco se empieza a secar, se empieza a secar, se empieza a secar. Cuando leemos el contexto completo de esta historia, ¿sí? Tú te das cuenta de que el pueblo simplemente dejó de adorar a Dios, dejó de buscar, dejó de consultar a Dios y se fue en pos de dioses falsos, de Baal, de Acera. Y en vez de rendirle culto a Dios, ¿qué creen que hacían? Le voltearon la espalda a Dios y fueron tras esos dioses. Y mira, el profeta Elías, él se para ante el pueblo y habla de parte de Dios diciéndoles: ¿hasta cuándo, pueblo? ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? ¿O sirven al Dios verdadero o sirven a los dioses de Baal? Pero sabes una cosa que la palabra de Dios a mí me enseña, es que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos dioses. Mira, vemos cómo él se para y él dice: vamos a hacer una prueba. Ahí en el monte vamos a hacer, sí, tú vas a hacer que vas a levantar un altar.
con tus 400 ahí, y yo aquí voy a levantar otro altar. ¿Sale? Y vamos a probar cuál es el Dios que responde. Vamos a probar cuál es el Dios verdadero. Y el pueblo está de acuerdo, y él dice: que así sea. Que así sea, profeta, que así sea. Y entonces empiezan a formar ahí su altar con las instrucciones dadas, y empiezan ahí a acomodar las piedras, empiezan a acomodar la leña, empiezan a acomodar el animal, todo está ahí. Y Elías también empieza. Y dice la palabra de Dios que los 450 profetas empiezan a clamar a su Dios y empiezan a decirle: Baal, ven, Baal, enciende este altar, Baal, trae fuego, Baal. Y empiezan. Y dice la palabra de Dios, sí, que pasaron desde la mañana hasta el anochecer, y dice que no pasó nada. Hace tiempo veía esta misma historia en una serie, y me daba mucha risa porque ponían ahí a los 450 y empezaban a danzar y empezaban a hacer tanta cosa, y con sus instrumentos, y hacían una algarabía. Y luego ya pasaban las horas y ya se cansaban, ya estaban así todos: ya me cansé. Y este Baal que no responde. ¿Y qué creen que hizo el profeta Elías? Se burló de ellos y se paró y les dijo: ¡Hey! Griten más fuerte. No sea que a lo mejor su Dios se durmió. No sea que a lo mejor esté en otros asuntos y por eso no les hace caso. ¡Ey! Vuelvan y clamen más fuerte para que quizás ese Dios los oiga. Y dice la palabra de Dios que Elías empezó a burlar de ellos. ¿Y sabes por qué Elías se estaba burlando? Porque él sabía que esa deidad simplemente nunca iba a responder, porque no era nada. Y entonces pasa el tiempo, no ven respuesta, no ven nada. Ellos se cansan, ellos dicen simplemente: pues no hubo fuego, no hubo nada. Y yo cuando leí esta historia, yo decía y me preguntaba: ¿cuánta gente a veces piensan erradamente o equivocadamente, sí, cuando piden a cosas que simplemente no son nada, sí? Y a veces dicen: no, es que fulanito me hizo el milagro, es que sutanito me hizo el milagro, pero cuando hay una situación que amerita que realmente haya una manifestación poderosa del Dios verdadero, yo a veces me pregunto y digo: ¿y dónde está en lo que creían? ¿Dónde está en lo que habían puesto su fe? No responde. Y entonces ahora le toca el turno a Elías. ¿Y qué crees que hizo Elías? ¿Tú crees que hizo lo mismo que los profetas esos? ¿Tú crees que Elías ahí se puso a ella? No. La palabra de Dios nos enseña y Él nos dice: mira. Aleluya. Me encanta porque leyendo el contexto, Elías puso su ofrenda en el altar. Y mira, y dice la palabra: y le echó encima mucha agua. Cavó alrededor
una zanja y encima le echó agua. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que si allá, sin agua y sin nada de eso, no había prendido? Ahora imagínense, le echo agua. ¿Creen que va a prender? Una fogata se puede encender con agua. Mi hermano, que estuvo mucho tiempo en eso de los exploradores, y me acuerdo que una vez nos enseñaron, y me acuerdo que decían, entre más seco esté para que prenda, ¿verdad? Pero mojado es imposible. Y mire la locura que Elías hizo. Hizo el altar, puso el animal, puso el sacrificio, todo. ¿Sí? Y dice que entonces cuando le toca a él el lugar, el tiempo, dice la palabra que entonces él viene, cava una zanja alrededor y empieza a echarle agua, no solamente arriba de donde estaba el sacrificio, donde iba a ser el sacrificio, sino que todavía alrededor todo estaba empapado de agua, todo estaba lleno de agua. O sea, hace que casi como diciéndoles a los profetas, mira, voy a poner un poco más difícil este asunto y le voy a echar agua. Y yo me imagino que los profetas, el pueblo y a lo mejor el rey, quizás observando, han de haber burladose de Elías, como diciendo, no, o sea, si nuestro Dios no nos respondió, ahora que este loco que le echó agua, pues menos va a prender. Donde se le ocurre? A ver, dígale a alguien a Elías cómo se le ocurre ponerle agua a su sacrificio. A ver, me imagino. A veces hay que tener imaginación cuando leemos la palabra de Dios. Y entonces dice la palabra que él empezó a preparar. Sí. Vamos aquí a buscar 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová, mire lo que dijo a Jehová: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Miren lo que el profeta le estaba diciendo cuando hizo esa oración. Yo lo que hice no fue por mi ventaja propia, sino que yo recibí una orden tuya y hoy yo lo estoy poniendo. Y dice la palabra de Dios que el profeta Elías oró al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Israel, es decir, al Dios de Jacob. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Sabe por qué dentro de esta historia y dentro de este capítulo y dentro de esta oración Elías clama al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob? ¿Sabe usted por qué hace esa oración? Porque él recuerda y él dice: el mismo Dios que estuvo con Abraham, el mismo Dios que estuvo con Isaac, el mismo Dios que estuvo con Jacob, es el mismo Dios que hoy estará conmigo para el sacrificio y para que descienda fuego. Por eso es que Elías reconoce y dice: las mismas proezas que hiciste, oh Dios, con nuestro padre de la fe, el padre Abraham, cuando tú le pediste a su único hijo que te lo entregara en sacrificio, y tú viste que él no te negó nada, sino que él te lo dio. Tú
detuviste su mano para que no matara al muchacho y le dijiste: ahora sé que Abraham, mi siervo, sé que es fiel y me obedece en lo que yo le ordeno. Obediencia. Al Dios de Isaac, oh Dios, al Dios que le proveyó esposa a Isaac, al Dios que cuando mandó a su siervo y le dijo: ve y consígueme esposa para mi hijo, Dios le concedió con éxito y le trajo esposa a Isaac. Pero no solo eso, sino que aún en Isaac también podemos ver las grandes proezas y hazañas que Dios hizo con él. Ahora veamos el Dios de Israel, el Dios de segundas oportunidades. ¿Sabe lo que estaba haciendo el profeta Elías ahí? Una declaración, una oración de fe, pero también una oración profética. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba declarando a los cielos: oh Dios, por mandato tuyo es que yo estoy haciendo esto, pero yo clamo a ese Dios que un día a Isaac, a Israel, le dio oportunidad, le cambió el nombre. En vez de que fuera condenado, tú le diste oportunidad de seguir. De esa misma manera, sé que este día tú le vas a mostrar a tu pueblo que hay un Dios que da oportunidad de no servirle a los Baales, sino de servirle al Dios poderoso. Mire lo que hace la oración cuando nosotros entendemos que hay un poder tan grande cuando nosotros clamamos al Dios verdadero. Hay un poder que no podemos, quisiera a lo mejor imaginar un poco del poder de Dios, pero no, ni siquiera se puede imaginar, porque es tan grande el poder de Dios que limita quizás nuestra mente. Pero el profeta Elías dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado. Que este día se pueda manifestar ese mismo Dios que ayer hizo proezas, que antier hizo proezas, pero que sigue siendo el mismo Dios de siempre, porque Él no cambia, porque Él no tiene sombra de variación. Mira al Dios que tú le sirves. Por eso es que el profeta Elías se para y le dice al pueblo: pueblo, tú tienes que decidirte ya. ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le vas a servir el resto de tu vida? ¿Al Dios de los Baales, que nunca has obtenido nada de ellos, o al Dios verdadero, que puedes obtener mucho? Y dice la palabra de Dios que él hace su oración y dice, versículo 37: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mira lo que la palabra nos está enseñando. Respóndeme, oh Jehová, respóndeme. Respóndeme desde los cielos. Dice el libro de los Salmos: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene mi ayuda? De los cielos, de arriba, es decir, de aquel que hizo todo. De Él vendrá. Mi hermano, hasta aquí, de lo que hemos leído y de lo que hemos visto, yo te preguntaría: ¿a qué Dios tú le estás sirviendo? ¿A qué Dios tú realmente le estás creyendo?
¿Al Dios verdadero? ¿O a lo que muchas veces pareciera fantasía? ¿A quién? ¿Cuántas veces venimos a Dios ante las pruebas, ante las dificultades? Mire, voy a poner un ejemplo. Cuando hay un problema económico, muchas veces, ¿sí?, corremos o con nuestro vecino, si es que hay mucha confianza, o con nuestro familiar, o con el que siempre nos ayuda, o con el banco. Pero mi pregunta es, cuando pasas por una situación económica, ¿por qué no buscas al que se llama Jehová Jireh, al que es proveedor? ¿Por qué no dices como Elías: respóndeme, papi, respóndeme, papá, respóndeme, mi Dios? Hoy yo necesito una provisión. Hoy yo necesito, Padre, ver que mi mano pueda ver economía. Hoy yo necesito alimentar mi familia. Hoy yo necesito hacer un pago. Hoy yo necesito, Señor, pagar quizás la deuda. Hoy, Padre, yo necesito. Respóndeme, respóndeme, Jehová, respóndeme. Pero ¿qué es lo más rápido? Mira, mi hermano, ¿qué es lo más rápido que tú y yo a veces hacemos? Ir y correr y doblar rodillas, o ir y correr al banco. ¿Qué es más rápido? ¿Verdad que es correr al que nos puede sacar del apuro? ¿Verdad que es ir tras algo que simplemente no se llama Jehová, que todo lo puede? Y como en alguna ocasión les enseñaba y les decía, Dios, si pone esa situación, precisamente es para que tú le clames, para que tú le digas: Señor, respóndeme. ¿Cuántas veces clamó Elías? 2. Aquí dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. ¿Para qué? Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. Respóndeme, papá, para que conozcan que tú eres el Dios. ¿Sabes? Cuando Dios nos ha metido en situaciones o en procesos, hemos entendido que antes de correr a tomar una decisión equivocada, corremos a doblar rodilla y decimos: respóndenos, ayúdanos. Yo recuerdo que hemos ido a orar por mucha gente, pero últimamente, cuando más nos metemos en la palabra de Dios, más tu oración va a fluir, porque vas a conocer quién es tu Dios y entonces vas a orar diferente. Ya no vas a orar igual, ya no vas a orar como repetitivamente, como dice el libro de los evangelios. No repitas, no hagas repeticiones. Cuando tú vienes a la palabra de Dios, cuando tú estás conectado, tú sacas de aquí palabra, tú sacas de aquí promesas, tú sacas de aquí cosas que Dios prometió para este tiempo y para nosotros. Cuando tú pasas tiempo con Dios, te relacionas con Dios, empiezas a conocer quién es tu Dios. Antes, cuando yo la acompañaba a orar por los enfermos, porque yo no estaba muy metida en el ministerio, yo solamente era su acompañante. Pero cuando Dios empezó a tratar muy fuerte en mi vida, entendí que Dios trató para yo poder entender a la gente. ¿Y sabes por qué? Porque la mayoría de la gente que a veces nos toca ir a orar son mujeres. En 2015
me diagnostican con un cáncer. Y siempre la palabra fue: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Hasta de una trabajadora social le dijo a mi esposo: ¿sabe que su esposa se va a morir? La trabajadora social no sabía nada, pero cómo se dejó usar por el enemigo. Sin estudios y sin nada. Su esposa tiene cáncer, se va a morir. Su esposa, la sentencia era esa: su esposa tiene cáncer y se va a morir. Y el simple hecho, hermano, hermana, de que te digan tienes cáncer, por aquí luego la imaginación: muerte. Y recuerdo que a mi lado estuvo, antes de que estuviera mi esposo, o antes de que mi esposo y mi familia se enterara, estuvo una amiga. Y a ella le hablé y le dije: ¿sabes qué? Necesito ayuda. Y entonces empieza todo ese proceso. Y mira, el simple hecho de que siempre que iba yo a una revisión, muerte. Siempre que me iban a hacer un estudio, muerte. Siempre que me iban a dar un diagnóstico, muerte. Yo no oía otra palabra, solo oía eso: muerte, 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 muerte por todas partes. Cuando me dan el pase para ir al área de oncología, mi hermano, en verdad, yo salía más muerta que viva. ¿Y sabe por qué? Porque es una área donde realmente el espíritu de muerte está, pero sí, mire, a todo lo que da. Entrábamos mi esposo y yo al área de oncología y nos sentábamos para esperar que me llamaran. Sí, íbamos a consulta y entonces nos sentábamos y mira cómo se tardaban. A veces hasta era yo la última, de 7 de la mañana que nos citaban hasta 2, 3 de la tarde, todo el día ahí. Y mira, cada vez que nosotros veíamos pasar gente, era gente que literalmente la sacaban más muerta que viva. Mi esposo, yo nomás veía, volteaba y se le escurrían las lágrimas, nunca dijo nada. Yo volteaba de aquel lado y se me escurrían las lágrimas de ver casi muertos a los pacientes. Y la última vez que fuimos, recuerdo perfectamente cómo a un hombre ya de edad avanzada lo llevaron en una camilla, porque ya ese hombre de plano ya no se podía ni parar. Y entonces lo pusieron ahí espérese. Y yo decía: ¿cómo esta gente puede ser tan inhumana? Ahí tienen al pobre hombre, ahí lo tienen, ahí ¿cómo puede? Y yo ahí luchando conmigo misma. Veía hombres y mujeres que cuando los sacaban de las quimioterapias, vamos, ni siquiera les daba permiso de llegar al baño, porque ahí mismo les pasaban cosas horribles. Se desmayaban, les daban ataques epilépticos, vómito, o sea, cosas horribles. Y nosotros ahí. Y por acá Satanás hablándome y diciéndome: mira cómo te vas a ver en poco tiempo. O te vas a ver como aquel, o te vas a ver como acá, pero así te vas a ver. Y yo por dentro llorando, porque yo decía: ¿qué hice? ¿Qué hice? Mira, antes de que terminara ese proceso, yo me acuerdo que en la iglesia nos pusimos a clamar, a orar. Pero sabes una cosa, que una de las indicaciones que Dios mismo le habló a mi esposo y le dijo: no le hables a los pastores, no busques a dónde. Yo sé que tú puedes ir y te pueden ayudar. Yo sé a dónde pueden ocurrir milagros, yo sé. Pero este trato y este proceso es tuyo y mío. ¿Y sabes lo que a mí me dijo? Él me dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar de esto a que aprendas a clamar a mí, el Dios que puede revertir todo eso. ¿Sabes cuándo se acabó mi proceso? Un día que yo doblé mis rodillas y que le dije a Dios: ya no puedo más.
ayúdame. Tengo 2 hijos y estaban pequeños mis hijos. Tengo 2 hijos. Tú le has dado palabra a mi esposo. Tú me has dado palabra. Tú me has dicho que te voy a servir. Tú me has dicho, me has dado palabra, me has dado profecía. Se tiene que cumplir. Pero sabes, mi hermano, fue hasta que yo clamé. Hasta que yo clamé con todas mis fuerzas y le dije: ayúdame, 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 respóndeme. Tu palabra me dice, por eso es que es el número que yo siempre doy. Tú tienes un problema, te doy el número de Dios. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y yo le dije aquella ocasión: déjame ver tu palabra hecha realidad, porque estoy aquí clamando por un milagro. Estoy aquí clamando por ver al Dios verdadero en mi vida. Job decía: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te quiero ver en mi vida manifestándote con poder, que todos puedan saber, pero específicamente yo pueda saber al Dios que le voy a servir el resto de mi vida. ¿Y sabes qué pasó? Que el último día que me hicieron un estudio, y que era casi imposible, porque los médicos me dijeron: es imposible revertir de un día para otro un BIRATS. Los BIRATS son los niveles de cáncer. Yo estaba en el nivel 4C. Y sabes, me decía la doctora: para que un BIRATS baje de 4C a 4B o a 4A, tienen que pasar meses, tienen que pasar años, y eso es con quimioterapias, eso es con medicamento, pero por sí solo eso no puede ocurrir, salvo que sea un milagro. Y me acuerdo que cuando yo llegué, me hicieron ese estudio. Yo ya iba con una palabra, ¿sí? A mí me tuvieron que calibrar el corazón, mi hermano. Cuando yo llegué, la doctora me dio una palabra, me dio el estudio y me dijo: oiga, ¿usted quiere saber? Y yo le dije: sí. Dice: pues mire, yo no sé qué fue lo que pasó aquí. Su primer estudio me marcaba un BIRATS 4C. ¿Sabe cuál es el BIRATS que hoy presenta? ¿Cuál? 2A. Es necesario todavía que su estudio se vaya a patología. ...2A... en menos de días. Y yo le dije al Padre: si tú ya respondiste ahí, lo siguiente lo vas a responder. Pero sabes, antes de que Dios te responda, siempre se van a presentar obstáculos para que tu fe mengüe, para que dejes de creer en el Dios verdadero. Nos formamos en patología, llevamos el estudio y me dijeron: le tienen que hacer una biopsia. ¿Está preparada para eso? Yo ni siquiera, o sea, te dicen como si fuera uno así como: no, ya soy experimentada, ya sé qué es eso. O sea, no sabía ni siquiera qué era una biopsia. Me mandaron, me dijeron: le van a hacer la biopsia y trae el estudio. Me acostaron ahí en la camilla, me sacan una jeringa de este vuelo. Es la peor jeringa que yo he visto en mi vida. Y yo le dije: oiga, ¿no me va a poner anestesia? Me dice: señora, ¿cómo le vamos a poner anestesia? Le vamos a atravesar su pecho. Y literalmente me lo atravesaron. Un dolor horrible. Y yo ahí, aguantándome el dolor, y casi que como diciendo: tráiganme a mi esposo, porque yo no aguanto esto. Y sabes lo que yo descubrí en aquel día: que aunque mi esposo estaba allá afuera porque no podía entrar, ¿sabes qué? ¿Quién sí podía estar conmigo y quién sí estuvo conmigo? Jehová de los ejércitos. Yo sentí su mano. Aguanta, hija.
Solo sentí aquí su mano. No veas. Pasó. Señora, lleve esto a patología. Nos formamos. Nos toca el turno. Aquí está. ¿Sabe que sus estudios le vamos a dar resultado dentro de un año? Señora, ¿cómo me pide que me espere un año si los médicos me están diciendo que esto urge? Pues lo sentimos. Y la gente bien cruel. Lo sentimos. Ahora que si usted quiere, podemos. Y ahí hay cosas turbias. Y mi esposo decía, no, entrégalos. Los entregué, firmé. Respóndame cuando quiera. Nos fuimos a casa. Y no pasaron ni siquiera 2 semanas donde ya me estaban hablando por teléfono. Señora, venga usted a recoger sus estudios. Ya tenemos los resultados. Fuimos. Se los entregamos al médico. ¿Y sabe qué pasó? Que Jehová se hizo manifiesto. Que Jehová, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Elías, es el mismo Dios que yo predico hoy. Es el mismo Dios que hace proezas, que al que le cree y al que clama a él, simplemente va a recibir respuesta de los cielos. Y dice la palabra de Dios, viéndolo en el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y mira lo que dice el versículo 39. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el único Dios verdadero. No hay otro Dios como nuestro Dios, al cual rendirle nuestra alabanza y nuestra adoración. Los dioses de Baal nunca hicieron nada, mas el Dios de Israel hizo que descendiera fuego. Wow. Hermoso nuestro Dios. Hermoso cuando Él responde. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Jehová le respondió al profeta su oración, su clamor, y el pueblo entero vio al cual Elías servía, que era el Dios verdadero, ellos clamaron con gran voz, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Yo no entendía el proceso, pero me pasó lo mismo, porque hoy yo puedo entender a la gente que Dios ha traído a este lugar con cáncer. Y yo sé qué es estar en ese lugar. Me ha tocado atender a 2 personas, en especial mujeres, cáncer terminal. Y las 2 mujeres tienen mucho en común. Solamente habían oído de altar de Dios. Mira, ¿quieres? Te puedo llevar a donde yo he visto y he oído que hacen milagros. Si quieres, te puedo llevar a donde he visto. ¿Quieres? Probamos. Y han traído a gente desahuciada. Han traído a gente que el diagnóstico es ya de muerte. Pero sabes una cosa que yo me he atrevido a decirle a esas personas. Yo les he dicho, ya probaron de todo. Ya probaron en tal, y nada les ha funcionado.
¿Quieres que te diga una cosa? Y yo me paro enfrente de esas personas y con esa firmeza, porque sé al Dios que le sirvo. Yo sé al Dios que le sirvo. Conozco al Dios que le sirvo. Y yo siempre les he dicho: dale oportunidad a mi Dios. Deja que mi Dios, el Dios verdadero, el Dios de maravillas, el Dios de milagros, el Dios que para Él no hay nada imposible, actúe sobre tu vida. Si tú le das esa oportunidad, verás que el Dios al cual yo predico es real. ¿Y qué creen que ha pasado? ¿Creen que Dios me ha avergonzado? ¿Creen que Dios me ha dejado así como en visto? Yo termino esos servicios, mis hermanos, y yo luego corro y le oro a Dios y le digo: papá, yo creo tu palabra, y si lo hiciste conmigo, también lo puedes hacer con Él. Si lo hiciste en mi vida, permíteme ver que hay un Dios verdadero, y permíteles ver que hay un Dios al cual servimos. ¿Y qué creen que ha pasado? Jehová es Dios. Jehová es Dios. Dios ha respondido. Dios ha respondido. Porque conocer al Dios verdadero nos va a llevar a oraciones fervientes y efectivas, porque lo conoces, porque no te vas a acercar a Él dudando. ¿Y será, Señor, que me vas a responder? ¿Y será, Señor, que habrá respuesta para Él? Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Él crea. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Las veces que me ha tocado, no sé por qué. Bueno, sí sé ahora. Cuando llega así algo bien fuerte, a veces mi esposo sale o no está o lo llaman. Pero sabes, una de las cosas en las cuales Dios me ha colocado y me ha dicho: no eres tu hija, acuérdate, soy yo quien lo hago. Y hace algunos meses Dios tuvo que poner su mano en mi corazón y decirme: en tu vida se te ocurra robarme la gloria, hija, porque yo soy celoso. Que jamás se te ocurra vanagloriarte o pararte y decir: por mi mano, porque tú sabes que no fue por ahí. Y yo le he tenido que pedir perdón a Dios y le he dicho: sí, papá, toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, porque tú eres el Dios que lo hace. ¿Se recuerdan de Denny? Bueno, ella nos decía: pues este tratamiento va a ser hasta diciembre. Me van a aventar las quimios hasta diciembre. Y yo le decía firmemente: no, hija, Dios va a cortar el tiempo y verás la mano de Dios. Vas a entrar, quizás si Dios te da la oportunidad de entrar a ese hospital, vas a salir pronto, vas a salir, hija. Y ahí inyectándole fe. Porque eso es lo que la gente necesita. No solo que le mostremos al Dios que hace grandezas y proezas, sino también inyectarles fe. Estar ahí, estar diciéndoles: cree, si creíste una vez, lo volverá a hacer. Si viste la mano de Dios, lo volverá a hacer una y otra vez, las veces que sean necesarias, hasta que tu fe sea afirmada.
Y el domingo se recuerdan que oramos por ella porque no podía entrar al hospital. Y en la noche me manda mensaje: pastora, ya estoy en el hospital, ya me conectaron, mañana me hacen la quimio. Que sea lo que Dios quiera, hija. Y orando: Señor, haz la obra. Señor, haz la obra. Señor, haz la obra, Padre. Haz la obra, haz la obra, haz la obra. Que ella y su casa vean el Dios al cual hemos predicado. El miércoles su hermana vino y me dijo: pastora, quizás si bien nos va, hasta la próxima semana, lunes le darían de alta si no se pone grave. Cada que yo oigo eso, para mí es un reto, mi hermano. ¿Y sabe por qué? Porque yo me parezco al profeta Elías. Cada que yo oigo situaciones, yo siempre vengo y hago lo de Elías. Le echo más agua, más difícil, más difícil. Y yo digo: papá, no importa. No importa lo que los médicos digan, no importa lo que la ciencia diga, no importa, la última palabra la tienes tú. Y te paras en fe. Y ahí en nuestras actividades, ahí, pero aquí siempre, ahí orando: Señor, Señor, Señor. Y mira, y aquel, y mira mi hermano, y aquel también, y ahí. Y el día jueves, me parece, me mandan mensaje. No, yo estaba que, como hace rato me encontraron algunos de ustedes, no, yo estaba dando de giro, yo estaba alabando a Dios, yo estaba dando de vueltas, yo estaba contenta, yo me quería bajar del carro, yo quería gritar: Cristo vive, Cristo vive, Cristo es real, Dios es real, Él es real. Porque el miércoles a mí ella me dice: no hay posibilidad de que ella salga antes, no lo hay. Pero yo sé al Dios que le sirvo. Y yo dije: papá, tú harás un milagro. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que el día jueves en la noche me mandan un mensaje y me dicen: yo no sé lo que pasó, pero mañana le dan de alta. Gloria a su nombre. Ese es al Dios que servimos, mis hermanos. No a un Dios de historias, no a un Dios que quizás hemos oído por ahí. No, es un Dios real. Yo me gocé y le dije: gloria a Dios, hija, gloria a Dios. Vamos a ver la mano de Dios, vamos a ver. Y a los segundos me vuelve a mandar mensaje y me dice: ¿sabe qué? Que el médico que quita los catéteres se fue. Quizás ya no le den de alta. Y mira, yo le dije: no, ahora vamos a ver cómo esa puerta se va a abrir y va a salir de ese hospital. Y yo sé y declaro, porque sé que la palabra es viva y es eficaz. Y le dije a mi esposo: vamos a orar, amor. Y oramos. A los segundos me manda mensajes y me dice: pastora, ya nos fuimos, ya estamos en el auto, ya nos vamos rumbo a casa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y anoche que hablaba con ella le dije: la obra que el que empezó a hacerla la irá perfeccionando hasta que la vida de Denise sea levantada completamente. Y sabe, una de las cosas que a mí me gustó fue que la doctora que le hizo el estudio le dijo: oye, yo no sé qué pasó aquí, pero sabes una cosa, tenías tú que hacer algo hasta diciembre en este hospital, pero mira, aquí me dice este estudio que tú ya no tienes nada que hacer aquí. Hoy te doy de alta, hoy te vas a tu casa, te vas con los tuyos. Ese es el Dios que creemos, ese es el Dios verdadero. Alabado sea su nombre. Hoy yo me gocé en la iglesia
iglesia como no tiene idea. Porque yo decía, gracias, porque sé que una vez más lo hiciste y lo seguirás haciendo cuantas veces sea necesario. Seguirás mostrándote el Dios en el cual hemos creído. No creemos en un Dios de fantasías. No creemos en un Dios que dice que a ver si lo puede hacer. No, mi hermano, mi esposo y yo hemos sido probados como Pablo. En todo hemos llevado las marcas del evangelio en nuestra vida y sabemos el Dios que servimos. No es un Dios de oídas, es un Dios real. Que tan real es para mí, que tan real es para nuestro pastor, que puede ser real para sus vidas. Por eso el profeta Elías se paró firmemente, como yo en esta hora me paro firmemente y te digo, de parte de Jehová, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede, decide a quién vas a servir por el resto de tu vida: al Dios verdadero o al Dios de los Baales, al Dios que simplemente no van a responder en el tiempo de tu angustia. No van a responder. No van a responder. Yo me enojaba al principio de mi fe. Iba para acá. Ayúdame, ayúdame, mira, necesito. ¿Y saben cuál era siempre la respuesta de la gente a la cual yo corría? Mira, mi hermana, pues si en verdad estás pasando por esa situación, siempre me decían lo mismo. Déjame pregunto, lo consulto con tu esposo, y si es verdad, entonces te ayudo. Y lo que yo les decía era verdad. No les decía cuentos, no les echaba cuentos. Yo nunca he querido sacar ventaja de nadie. Yo, si en verdad me acercaba a la gente, era para buscar algo, para buscar una ayuda. Oye, ayúdame. O sabes qué, mira, si no me puedes ayudar económicamente, por lo menos necesito que me des una palmadita, que me digas, ¿sabes qué? Ahí voy a estar contigo en oración. Nada. Pero sabes, una de las cosas que yo entendí al paso de los años es que Dios lo permitió. ¿Y sabes por qué Dios va a permitir en tu vida que aunque tú corras con tu hermano, que aunque tú corras con alguien en la calle, no te van a ayudar? ¿Y sabes por qué? Porque ellos no tienen el poder que el Dios verdadero sí tiene para hacer las obras que tiene preparadas y planeadas para ti. Hoy, ¿a quién creen ustedes que busco y que corro? Pasamos por una situación económica y ¿sabes qué es lo mi esposo ya hasta me conoce y él luego me dice, amor, en verdad tú quieres que el Señor me bendiga para yo bendecirte más. Ora a Dios. Y ¿sabes qué? Que yo corro y le digo, papá, bendice a mi esposo más. Haz, Señor, de él, Señor, un buen siervo. Padre, bendícelo. Padre, recompénsalo para que yo pueda ver, Señor, ese fruto en mi vida también, que me alcancen esas bendiciones. Y al momento o aún a la semana vienen esas bendiciones, porque hemos entendido y hemos comprendido al Dios que debemos clamar para que de los cielos descienda la respuesta. Si a veces les decimos como iglesia, apóyenos en oración, como hoy lo decía mi esposito, es para que usted desarrolle y vea al Dios que usted también le sirve. Hoy vamos a compartir la comunión. Y mi esposo me decía, tú tienes que enfocar tu tema para la comunión. Y yo decía, Padre, pues ya me diste el tema desde hace una semana y ahora ¿cómo le hago? Y después me recuerda el Señor y me dice, ¿hay algo de lo cual tú tengas que preocuparte? ¿Que acaso no soy yo el Dios de la palabra? ¿Que acaso no yo te daré palabra? ¿Que acaso no yo daré? ¿Que acaso no haré? Sí, papá. Y entonces él me decía y me ministraba y me decía, este sacrificio que un día fue colocado en un madero,
para Dios fue una ofrenda agradable. Para Dios fue una ofrenda de olor grato. Para Dios el sacrificio de nuestro amado Jesucristo tuvo una gran honra, tuvo una gran respuesta. Y sabes una cosa, cuando nosotros participamos del pan y del vino, que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mira, algo que Él me ministraba esta tarde y me decía, el mismo sacrificio que un día Elías colocó en ese altar, en ese holocausto, y yo hice descender fuego, y para mí fue una respuesta. Para mí yo respondí ante el clamor. Sabes que aquí hubo también un sacrificio, aquí también hubo un holocausto. Y sabes una cosa, para que el pueblo sepa, que en el cuerpo de mi Hijo Jesucristo toda enfermedad ha sido curada y sanada. Para que mi pueblo sepa que por mi llaga, que por mi sangre, todos sus pecados les han sido perdonados. Este sacrificio que ha agradado a Dios es el mismo sacrificio que hoy el Padre nos da. ¿Para qué? Para ser perdonados y ser limpiados por la sangre de nuestro amado Jesús. Quiero acabar con esto. Vaya a su Biblia, Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Salmo 83, 18. Y mira, mi hermano, yo no sé si tú estás definido. Yo no sé si en verdad tú le crees a Dios con todo tu corazón. Mira, aquí no se vale creerle a la mitad. La palabra en Apocalipsis dice: a los medios los vomito, a los de a mitad los vomito, a los de la mitad, a los que no se definen, los aborrezco. Así de fuerte es la palabra de Dios. Así de fuerte nos confronta Dios. Tú te tienes que decidir: o me sirves a mí y aprendes a conocer al Dios que tú vas a caminar todos los días en tu vida, o vas a caminar en cosas vanas, en cosas de este mundo que nunca te van a ayudar. Pero tú tienes que decidir. ¿Qué dice el Salmo 83, 18? Fuerte, mi hermana, fuerte, fuerte. Y conozcan que tu nombre es Jehová. Que conozcan que tu nombre es Jehová. Que conozcan que tu nombre es Jehová. Que conozcan. ¿Quién va a conocer? El mundo entero. Que conozcan quién, la gente a nuestro alrededor. Que conozca quién, la gente que tiene una fuerte necesidad por conocer al Dios verdadero. Yo les decía hace meses atrás: mi hermano, nos vamos a ir a los hospitales. Pero ¿sabe una de las estrategias que Dios me ha dado? Usted no se ve así como diciendo: ay, pues vamos a ir, la pastora nos va. No, mi hermano, no. Dios ya me puso una estrategia y Él ya me dijo cómo vamos a ir a los hospitales. Él me lo comprobó hace algunas semanas atrás. Mi esposo se paró ahí enfrente de un hospital. Ahí estábamos con 2, 3 personas nada más. Mi esposo llevó una palabra y sabes, ahí estábamos 4 personas junto con el pastor que nos invitó y nos dijo: vengan por favor y apóyenme. Claro que sí, fuimos, estábamos ahí. Mi esposo estaba ahí. Les estaba diciendo a las personas: tengan ánimo, tengan fe. Dios puede obrar, Dios puede sanar, Dios puede hacer cosas poderosas. Y mira, mi hermano, yo estaba así. Y cuando de momento empezamos a ver como uno se acercó y estaba así, y le dice una persona: venga, acérquese. Y estaba así oyendo. Después de momento se acerca otra persona y está así a lo lejos. Todavía no se quería acercar mucho, pero estaba oyendo. Y después, ya que oyó que se estaba diciendo, se acercó otro poquito más. Y después, cuando vimos, mi esposo se dio cuenta y ya éramos un grupo de personas. Y entonces una de las personas, una de las mujeres que venía saliendo del mismo hospital, traía a su hijo recién operado. Se fue y se paró y dice: oiga, yo también necesito de esa oración. Mi hijo acaba
acaba de ser operado. Mire cómo lo traigo. Pero yo creo en el Dios que usted está diciendo. Yo creo en el Dios que puede levantar al muerto. Yo creo en el Dios que puede levantar al paralítico. Yo creo en el Dios que usted está predicando. Yo creo, yo creo, yo creo. Yo lo creo. Ese es nuestro Dios. ¿Hicimos algo? ¿En qué momento les dije? Fuimos y repartimos. Venga, mire, mire, mire. En ningún momento. Porque el que se encarga es Dios. Porque el único que lo que tenemos que hacer es abrir nuestra boca. Abrir nuestra boca, mi amado hermano. Porque tú portas un milagro de Dios y no tienes que callártelo. Quizás Dios te levantó de la muerte. Predícaselos. Hubo una mujer ahí y usted necesita oración. No, yo me uní a ustedes porque yo soy una persona que también creo en el Dios que ustedes predican. ¿Y sabe cuál fue mi labor aquí? Así nos los dijo esa mujer. Mi única labor fue empezar a jalar. Venga, aquí hay alguien que le puede ayudar. Venga, aquí hay alguien que le puede ayudar. Venga, aquí hay alguien que le puede ayudar. Oigan el mensaje. Oigan que hay un Cristo que vive. Oigan que hay un Cristo que reina. Oigan que hay un Cristo que puede levantar a su enfermo ahí en el hospital. Una samaritana. Y ahí Dios me dijo: ¿ves, hija? ¿Cómo no es tan difícil como muchos cristianos piensan? ¿Cuántos eran de Baal? ¿Cuántos eran de Dios? Uno. Profeta Elías. ¿Sabe lo que Dios está buscando? Uno que le crea. Uno que se para la brecha. Uno que diga: heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay uno aquí que le pueda decir a Dios: aquí yo estoy, Padre, úsame, porque yo he visto tus milagros. Yo no solamente oigo lo que viví o lo que viví con mi pastora, porque hay muchos que vivieron el proceso conmigo. No, también Dios ya hizo un milagro en su vida. También Dios ya le respondió. Sabes, no solamente en lo físico, en la salud. También Dios les ha respondido en sus finanzas. También Dios ha sido fiel en sus finanzas, en sus bienes, en sus trabajos. En todo Dios ha sido fiel. Y entonces, ¿qué esperas para tú poder predicar al único Dios verdadero?